¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Están contentos de estar acá esta mañana? Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? A ver, ponga una sonrisa. Así, hágale como que sí está contento. Mire, si usted veo por ahí rostros nuevos, fíjese que es un gusto y la verdad, cada domingo lo hacemos, pero es la verdad, ¿ok? No crea que estamos acá fingiendo. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe. Estamos viendo que cada domingo llegan personas nuevas con nosotros y eso es de gran bendición. Lo que más queremos es que usted se sienta en familia, primero que nada, ¿verdad? Que se sienta bienvenido. Créame lo que todas las personas que ya somos parte de esta iglesia, estamos acá para servirle, para conectar con usted, para que usted ponernos a su disposición y así que usted pueda sentir, ojalá Dios quiera que este es un lugar donde usted puede venir y sentirse como en familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, muy bien. El día de hoy, mire, estamos ya casi por concluir. La próxima semana vamos a concluir con este estudio que hemos venido a entregando por las últimas semanas, esta serie que se llama Be Someone, ¿verdad? Sé alguien. Y hemos estado hablando acerca de identidad, ¿verdad? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que le da valor a mi vida? ¿Para qué me creó Dios para hacer? ¿Verdad? Esa es la pregunta que quisiéramos contestar y que hemos tratado de venir contestando a través de toda la serie. Hasta ahorita lo que hemos venido aprendiendo o estudiando juntos es, primero que nada, lo que le da valor a mi vida es que soy creado a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La única manera que yo voy a poder descubrir quién soy basado en eso es entonces conociendo a ese Dios que me creó. Y la manera en la que yo puedo conocer a Dios es a través de tener una relación personal con Cristo Jesús. Ahora, cuando yo puedo conocer quién soy, cuando conozco mi identidad en Cristo, eso me permite entonces a mí cumplir el propósito para el que Dios me creó, ¿verdad? Y hemos hablado también acerca de que nuestro pasado, nuestros errores, nuestras equivocaciones no nos definen. Hablamos también la semana pasada un poco acerca de, aun cuando nosotros y el Señor anhela que nosotros podamos entender quién somos y llegar a conocer nuestra identidad en Él, hay un enemigo, ¿verdad? Satanás, que lo que él va a tratar de hacer es distraernos de tal manera de que no podamos llegar a conocer a Dios y mucho menos conocer quién somos en Él, ¿verdad? Y lo que hablábamos un poquito también la semana pasada era que la mejor manera que yo puedo proteger el robo de identidad, ¿verdad? Mi robo de identidad espiritual es conociendo a Dios, conociendo lo que Él dice de mí, y para eso necesito tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Ahora, lo que quisiera hablar el día de hoy es precisamente de eso. ¿Cómo es que yo puedo tener una relación personal con Dios? ¿Cómo puedo conocerlo a Él? Y lo que yo quisiera compartir con usted esta mañana es acerca de cómo podemos caminar con Dios. Ese es el título de este mensaje el día de hoy, Caminando con Dios. ¿Sí? Y para estudiar este tema el día de hoy, le voy a invitar, si usted trajo su Biblia, que me acompañe por ahí al libro de Génesis. Vamos a estar en el libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia. Si usted no trae Biblia, no se preocupe. Aquí en la pantalla ahorita van a pasar el pasaje que vamos a estar leyendo. Usted lo puede seguir con su vista ahí. Y vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis 5, capítulo 5, versículos 21 al 24. Y mire, mientras usted lo busca, cuando usted encuentre ese capítulo por ahí, usted se va a dar cuenta que lo que está hablando el pasaje, no lo vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer más 3 versículos, pero lo que habla el pasaje acá nos está hablando de la descendencia de Adán y específicamente nos habla acerca de los descendientes de Adán que tuvo a través de su hijo Set. Si se acuerda, Adán tuvo a Caín y Abel, Caín mató a Abel, después Adán y Eva tuvieron más hijos, uno de ellos es Set, y la Biblia en el capítulo 5 de Génesis nos habla acerca de esa descendencia que Adán tuvo a través de Set. Y si usted lee ese capítulo, si leemos ese capítulo, se va a dar cuenta que es como, sigue un patrón. Y es como si estuviéramos leyendo o caminando por una funeraria. Y haga de cuenta que, no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? En México había funerarias que tenían, no sé, 4 o 5 capillas y uno pasaba y veía los obituarios de todas las personas que se estaban siendo veladas en ese momento, ¿no? Lo mismo sucede si leemos aquí Génesis 5, nos da esa impresión como que estamos caminando en una funeraria y estamos leyendo el obituario de todas las personas que están siendo veladas en ese momento. Sigue un patrón este capítulo, nos empieza a decir, bueno, por ejemplo, Adán vivió tantos años, tuvo un hijo,
después de que tuvo un hijo, vivió tantos años después de tener a ese hijo y después murió. Y después viene otra persona y dice, bueno, Set vivió tantos años, después de tantos años tuvo un hijo, después de tener ese hijo vivió tantos años más y después murió. Pero hay una persona que resalta en todo ese capítulo, una persona diferente, hay algo diferente acerca de él y de él vamos a hablar un poco el día de hoy y esa persona es Enoc. Y lo que resalta de Enoc no es que la Biblia nos dé mucha más información, sino que hubo algo diferente acerca de Enoc con respecto a todos los demás que están en esta lista en el capítulo 5. Y yo le voy a invitar a que usted me siga. Yo voy a leer capítulo 5 de Génesis, versículos 21 al 24. Dice así, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La diferencia de Enoc y de todos los demás personajes que usted va a leer en ese capítulo 5, si usted regresa a su casa el día de hoy, yo le recomiendo que lea ese capítulo 5 y usted va a ver todos los personajes. Y la gran diferencia, hay dos diferencias con Enoc. Número uno es que cuando, por ejemplo, con los demás dice, no sé, Adán vivió tantos años y después engendró un hijo, con Enoc no dice eso. En vez de decir Enoc vivió tantos años, lo que nos dice la Biblia es que Enoc no vivió, sino que caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a su hijo Matusalén. Esa es una diferencia. La otra diferencia que usted va a notar ahí es que mientras todos los demás personajes que lista el capítulo 5 dice y murió, así es como termina su obituario, en Enoc no hay un obituario. Probablemente le pudiéramos llevar una despedida nada más, ¿no? Porque dice aquí que Enoc anduvo con Dios y después desapareció, porque Dios se lo llevó. En la Biblia usted va a ver solamente dos personajes que no conocieron la muerte. Enoc es uno de ellos y el otro es el profeta Elías. Y yo no sé si a usted le gustaría eso, ¿verdad? Pero sería como sería una buena petición de oración, ¿verdad? Para el Señor, Señor, que yo sea el tercero, ¿no? Si se puede que venga un carro de fuego por mí, pues, ¿por qué no, verdad? Pero ese era Enoc, ¿no? Ahora, lo que quisiera hablar esta mañana un poco con ustedes, ¿qué significa o qué quiere decir la Biblia cuando nos dice Enoc caminó con Dios? Y eso es lo que yo quisiera compartir y que juntos estudiáramos. ¿Le parece esta mañana? Ahora, ¿me ayudaría a orar? ¿Le parece? Me ayuda usted, como siempre les digo, usted ayude a orar, ayúdeme a orar por mí y yo oro por usted. Que el Señor hable lo que tenga que hablar a cada uno de nosotros. Yo sé que el Señor y el Espíritu Santo quieren hablar algo específicamente a nuestra vida y yo le voy a pedir que me ayude a orar, que no haya nada en esta mañana que pudiera interrumpir, nada que pudiera distraer, a ningún pensamiento, preocupación, que el Señor nos permita concentrar los próximos 30 minutos simplemente en escuchar de su voz. ¿Le parece? ¿Me ayudaría cerrando sus ojos? Padre, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar acá. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, Señor, y es más puntiaguda, más filosa que una espada, Señor, es tu palabra. Y yo sé, Señor, que tu palabra, como tú lo has prometido, Señor, viene y va a penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, va a discernir nuestros pensamientos, va a confrontarnos, Señor. Y yo en esta mañana te pido que esta palabra, Señor, pueda venir y pueda exhortar, pueda levantar, pueda animar, Señor, que pueda confrontar si es necesario también, pero que sobre todas las cosas, Señor, cada uno de nosotros, por los próximos minutos, podamos poner toda nuestra atención en ti, todo nuestro enfoque, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, única y exclusivamente, Señor, en escuchar de ti. Queremos escuchar de ti y solamente de ti. Espíritu Santo, yo te pido que tú te sigas moviendo esta mañana en cada corazón, que nos permitas escuchar esta palabra, recibirla, entenderla, abrazarla y sobre todo las cosas, Señor, ponerla en práctica, de tal manera que pueda transformar nuestra vida, nuestro caminar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Yo te doy gracias por todo, Señor. Y sobre todas las cosas te pido que si hay alguien en este lugar el día de hoy que aún no te conoce como su Señor, como su Salvador, que no tiene una relación personal contigo, que no camina contigo,
Padre, yo te pido que el día de hoy nos permitas ser testigos, Padre, de un encuentro personal con esas personas. Señor, que hoy sea el día de salvación para aquellos, Señor, que aún no te conocen. Te doy gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces dice la palabra, Enoc caminó con Dios. Estamos hablando de caminar con Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la Biblia con Enoc caminó con Dios? Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, la Biblia está hablando en un sentido figurado, ¿verdad? No es como que no caminaba físicamente con Dios, es un sentido figurado. La Biblia usa ese término para identificar o referirse a cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Cómo nuestra conducta, cuál es nuestro carácter, nuestra manera de vivir. Entonces, cuando la Biblia me dice que Enoc caminó con Dios, lo que me está tratando de decir es que Enoc llevaba una vida, un estilo de vida que era caracterizado por una intimidad con Dios, tenía devoción para con Dios. Él caminaba con él porque tenía una relación personal, lo conocía, estaba ahí. Su devoción, su amor, sus pensamientos, todo era el Señor. Entonces, cuando estudiamos ahora el pasaje o los pasajes que nos hablan de Enoc, que no son muchos en toda la Biblia, son 3 pasajes prácticamente lo que nos habla de Enoc. Cuando estudiamos la vida de este personaje, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas, llamémoslas características o ciertas condiciones que se necesitan para caminar con Dios. Y yo quisiera esta mañana que juntos estudiáramos cuáles son esas condiciones, cuáles son las características que se necesitan para poder caminar con Dios y también a la vez ver cuáles son las consecuencias de caminar con Dios. ¿Me acompaña esta mañana? ¿Le parece? Muy bien. Condiciones para caminar con Dios. Número 1, la primera condición es tener fe. Yo no sé usted, pero yo no camino con cualquiera. Yo nunca me he parado en un parque y le digo a un extraño, oye, ¿quieres caminar conmigo? Vamos a caminar juntos. Yo no sé si usted lo ha hecho o no. Si usted lo hace, no me vaya a invitar a mí a caminar, ¿ok? Yo camino con personas que conozco, ¿verdad que sí? Y no solamente eso, si camino con alguien, tengo que tener la fe o tengo que creer que esa persona también camina conmigo, ¿verdad que sí? Entonces, lo mismo pasa con nuestro caminar con Dios. Yo no puedo caminar con Dios si no creo que Dios camina también conmigo. O sea, lo que necesito, el primer ingrediente, la primera condición para caminar con Dios es creer que Dios camina conmigo, es tener fe. Por eso dice Hebreos 11, 5 y 6, hablando de Enoc, dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Es interesante, o sea, quiere decir que a Enoc lo buscaron, no lo encontraron. Porque antes de ser trasladado, dice la palabra, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y después dice el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, lo primero que yo necesito para poder caminar con Dios es tener fe. Necesito definir entonces qué es la fe. ¿No le parece? Si necesito fe para caminar con Dios, bueno, ¿qué significa la fe? Bueno, la fe de la que la Biblia nos habla no es optimismo, no es pensar que todo me va a salir bien, no es pensar que siempre me va a salir las cosas como yo quisiera. Tampoco es creer o esperar a ver qué pasa. No, voy a creer en Dios a ver si el Señor me contesta o a ver si el Señor responde a mis oraciones o a ver si el Señor me escucha. Tampoco la fe significa creer en algo que contradice la razón. La fe nunca va a ir en contra de la razón. Probablemente vaya más allá de la razón, pero nunca la fe va a ir en contra de la razón, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo definimos la fe? Hebreos 11, ahí mismo, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. O sea, que lo que pasa acá es que Dios no me llama a mí a tener una fe ciega, a caminar en la oscuridad y decir, bueno, tú camina conmigo porque yo digo que camines conmigo. No, lo que el Señor hace es me llama a poner mi confianza en Él, sabiendo que Él es totalmente confiable, totalmente verdadero y totalmente fiel. Y yo sé eso porque el Señor a mí me ha dado convicción y me ha dado pruebas de que el Señor una y otra vez me ha demostrado que es fiel y es verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la fe de la que me habla acá la Biblia es creer que Dios existe, creer lo que Él dice en su palabra y caminar de acuerdo a eso, a pensar, a pensar de que Dios es quien dice que es,
que Dios es fiel a lo que Él ha dicho en su palabra y a caminar con Él a pesar de que viniera lo que viniera o las circunstancias se vieran como se vieran. Eso es fe. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hago para obtener fe? ¿Cómo puedo crecer mi fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Romanos 10:17 dice, bueno, para empezar, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, yo no voy a poder nunca tener esa fe para poder creer en el Señor, para poder dar ese paso, para poder aceptar a Cristo. Nunca lo voy a poder hacer si no escucho lo que dice su palabra, lo que dice el Evangelio. Es la manera en la que tú y yo vamos a poder crecer nuestra fe, buscando al Señor en su palabra, escuchando lo que Él dice, lo que Él ha prometido, cada promesa cumplida y cada promesa que a lo mejor todavía no está que no está cumplida, pero que un día el Señor la va a cumplir. Entonces, la razón por la que no pudo caminar con Dios es porque creía en Él, creía que Dios existía, creía que Dios estaba ahí y creía que Dios era bueno, creía en la bondad de Dios. Por eso dice el versículo 6 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Entonces, lo primero que yo necesito para caminar con Dios es fe. La segunda condición para caminar con Dios es caminar en la misma dirección. Yo no puedo caminar con alguien si yo voy para allá y la otra persona va para allá. ¿Verdad que no? Entonces suena así como que muy básico, pero es la verdad. Yo no puedo caminar con Dios si Dios va para allá y yo quiero ir para allá. Deuteronomio 8:6 dice, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Muchos de nosotros estamos el día de hoy acá y nos estamos preguntando por qué mi caminar con Dios no está funcionando. ¿Por qué no siento que estoy cerca de Dios? ¿Por qué siento como que estoy alejado de Él? No, no, me siento raro, no sé lo que está pasando. Y el problema es que no nos hemos dado cuenta o no hemos querido darnos cuenta de que estamos caminando en una dirección diferente a la que el Señor está caminando. Y mientras yo camine en una dirección diferente a la de Dios, yo no voy a poder escuchar a Dios, yo no voy a poder conocerlo a Él y mucho menos voy a poder entender lo que Él desea para mí. ¿No le parece? O sea que el punto es, con todo esto, al decir vamos a caminar en la misma dirección, es que Dios nunca se va a acomodar a mí. El caminar de Dios no se va a acomodar a mi caminar. Yo necesito acomodarme al caminar de Dios. Él no se va a acomodar a mi voluntad tampoco. Yo necesito someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, eso también lo que significa, si yo estoy caminando en la misma dirección que el Señor, es que es muy probablemente vayamos a tener que caminar en contra de la dirección en la que va el resto del mundo. Mientras que el mundo va tal vez para allá, a lo mejor usted y yo vamos a tener que caminar con Dios para allá. Mire, Judas 1:14 y 15, otro pasaje que nos habla de Enoc. Judas dice ahí, dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, fíjese lo que decía Enoc, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. O sea que el Señor a Enoc le dio una visión de lo que iba a suceder en el futuro y Enoc profetizó en contra de todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo, en el tiempo de Enoc. O sea, lo que me está diciendo acá el escritor de Judas es que la vida de Enoc lo que hacía era que contrastaba con la cultura de su tiempo. Tanto contrastaba que estuvo dispuesto a predicar, a profetizar en contra del pecado de las personas de su tiempo. Lo interesante acá también es que, mire, para caminar con Dios uno no se esconde del mundo. Enoc no dice que se haya ido a un monasterio para caminar con Dios, ¿verdad que no? Enoc camina con Dios y va en contra de toda la cultura, en contra de la voluntad del mundo, caminando con Dios. O sea, Enoc estuvo dispuesto a combatir la cultura de este mundo con la verdad de Dios. Entonces, necesito fe, necesito caminar en la misma dirección de Dios. Número 3, otra cosa que voy a necesitar es constancia. Dice el versículo 22 de Génesis 5 que Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a su hijo Matusalén. ¿Se imagina? Caminar con Dios 300 años. Algunos de nosotros tenemos 10 años caminando con el Señor y ya estamos cansados. Algunos de nosotros tenemos un año
caminando con el Señor y ya nos queremos. Póngase a pensar, piense en una persona que usted conozca y que usted lo conozca por su testimonio, una persona que sea fiel al Señor. Una persona de la que usted conozca que tenga más experiencia caminando con el Señor, que tenga más años, no sé, 20 años quizá. A lo mejor usted conoce una persona que tenga 30 años, 40 años, 50 años. Tal vez yo conozco personas que tienen 60 años, 70 años caminando con el Señor. ¿Cómo se ven esas personas? Fiel al Señor, ¿verdad? Su testimonio es fiel, su testimonio es verdadero, ¿verdad? Su carácter va cambiando. Son personas que se parecen a Cristo, ¿verdad que sí? Si la persona en realidad camina con Dios, se va pareciendo a Cristo. 50, 60 años, 70 años. Ahora, imagínese, piense en esa persona e imagínese, multiplique eso por 4 o por 5. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería esa persona? ¿Cómo se vería si esa persona que usted conoce, en la que está pensando, que tiene 50 años caminando con el Señor, tuviera la oportunidad de caminar con el Señor otros 250 años más? ¿Cómo se vería esa persona? Pues ese era Enoc. ¿De qué me habla esto? Me habla de que caminar con Dios no se trata de simplemente encuentros casuales. Caminar con Dios no se trata de venir a la iglesia el domingo y esperar que yo estoy caminando con Dios. Caminar con Dios no se trata de venir el domingo y de venir el miércoles y estar en un grupo y de tener un discipulado. Caminar con Dios es algo que es constante, es en todo momento. Vivo caminando con el Señor en todo momento. Me despierto y estoy con Él, me duermo y estoy con Él, camino y estoy con Él, trabajo y estoy con Él, estoy en mi casa y estoy con Él y estoy consciente de que el Señor camina conmigo. O sea, no se trata de que de vez en cuando me encuentro con Él. Se trata de que cada día, en cada momento, estoy caminando en su presencia, junto a Él, cerca de Él, escuchando su voz, aprendiendo cómo piensa Él, aprendiendo a reconocer su voz. ¿Cómo voy a conocer la voz de Dios si no paso tiempo con Él? Hace tiempo leía un estudio y lo puse en mi pizarrón. Si usted alguna vez me visita en mi oficina, usted va a ver en el pizarrón blanco, puse eso y lo escribí. Leía de un estudio que se hizo hace varios años y ellos estudiaron personas que son creyentes o se dicen ser cristianos y empezaron a ver el impacto que tenía la lectura de la Biblia en las personas. Y lo que ellos encontraron muy interesante es que cuando una persona no lee la Biblia por lo menos 4 veces a la semana, ellos no pudieron encontrar ninguna diferencia en el carácter de esa persona al carácter de una persona que no era creyente. Si una persona no leía la palabra 4 veces al menos a la semana, ellos no pudieron encontrar ninguna diferencia en el carácter de cómo vivía esa persona a cómo vivía una persona que no era creyente, que no era cristiana. ¿Se imagina usted la importancia de caminar con el Señor, la importancia de pasar tiempo en su palabra? Caminar con Dios, mi hermano, es caminar en comunión con Él. Y la única manera en la que yo voy a poder tener comunión con Él es en oración y es pasando tiempo en su palabra, escuchando su voz, siendo constante en la lectura de esta palabra, en oración, adorándolo a Él, pasando tiempo a solas con Él. Yo no sé si a usted le pasa o no, pero a veces cuesta trabajo pasar tiempo a solas. Tenemos muchas cosas que hacer. Necesitamos ser proactivos al respecto. Necesito dedicar un tiempo a solas con Él. Necesito tener espacio para tener silencio en mi vida, donde solamente lo único que yo pueda escuchar sea ese susurro del Espíritu Santo hablando lo que Él quiere hablar a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuarta condición para caminar con el Señor. Necesito caminar a un mismo paso, a un ritmo determinado. Necesito caminar al mismo ritmo que el Señor camina. Mire, algo que me llama la atención es que el pasaje de Génesis no dice que Enoc corrió con Dios, ¿verdad que no dice eso? No dice, Enoc anduvo en bicicleta con Dios, ¿verdad que no? Enoc se subió a una carreta con Dios, no. Dice que Enoc, ¿qué? Caminó con Dios. De hecho, caminar con Dios es probablemente una de las metáforas que más se usa en la Biblia para hablar de nuestra relación con Dios. Se usa más de 300 veces en el Antiguo Testamento nada más. Pero si somos sinceros, pensar en caminar como que no emociona, ¿a poco no? Yo estoy seguro que si yo le hiciera un grupo de caminata,
no pudiera competir con ese grupo que ahorita se está creando de ciclistas en nuestra iglesia. Hay un grupo de hermanos acá, hay un grupo de hermanos acá que están juntando para ir en bicicleta. Yo les aseguro que si yo empiezo un grupo para caminar, les digo, vamos a caminar, hermanos, no se me junta nadie. Pero lógicamente ir en bicicleta, pues tiene más emoción, ¿verdad? Lógicamente, pues hay adrenalina, puedo correr, voy a velocidad, el viento me pega, o sea, es diferente, ¿no? Ahora, aparte, yendo en bicicleta, por ejemplo, o corriendo, puedo llegar a ver más lugares. Puedo llegar más rápido a donde quiero llegar, a la meta que quiero llegar, ¿a poco no? Y pensamos de esa manera muchas veces en nuestro caminar con Dios también. Queremos llegar a la meta. Quiero alcanzar lo que el Señor tiene prometido para mí. Y no nos hemos dado cuenta que el Señor sí le interesa llegar a la meta, pero el Señor lo que le interesa probablemente más que llegar a la meta es cómo usted y yo llegamos a la meta. Al Señor le interesa el proceso, caminarte por un proceso, caminarme a mí por un proceso para llevarme a donde me quiera llevar. Si el Señor, esto creo que lo compartimos hace un par de semanas, si el Señor se enfocara únicamente en productividad, para empezar, el Señor nunca jamás hubiera decidido usarme a usted y a mí para compartir el Evangelio. Es la manera menos eficiente, creo yo, para compartir el Evangelio. ¿No le parece que hubiera sido más eficiente mandar a ángeles y compartir el Evangelio? ¿Verdad que sí? Hablábamos hace 2, 3 semanas cuando el Señor le habla a Moisés. O sea, usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel, pasarse 40 años ahí en el desierto. O sea, había una manera mucho más fácil, o muchas maneras, me imagino que el Señor pudo haber encontrado, para sacar al pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida. ¿Por qué llevarlos a través del desierto, dejarlos ahí, que pasen un proceso? ¿Por qué? Sí, al Señor le interesa llevarte a la tierra prometida, pero necesitas tú estar primero listo para llegar a la tierra prometida. Sí, al Señor le interesa que usted y yo lleguemos al cielo un día a estar en su presencia, pero así como estamos ahorita, probablemente no estamos todavía preparados para pasar tiempo en su presencia. El Señor necesita procesar. Le interesa al Señor llevarnos poco a poco. Y así, como siendo constantes en caminar. Fíjese, caminar, si yo soy constante en caminar, si soy constante, si no paro, no estoy hablando de ir al mall a caminar, que me estoy parando, no, no, no. Si yo voy, ¿verdad? Y me pongo a caminar y no paro y soy constante, probablemente puedo lograr muchos de los beneficios que yo lograría si estoy corriendo o si estoy andando en bicicleta. Si soy constante. Lo mismo sucede en mi relación con Dios. La vida cristiana, mi hermano, no se trata de eventos, no se trata de milagros de aquí por allá, de sanidad de aquí por allá. No, la vida cristiana se trata de caminar al paso que Dios desea que yo camine, se trata de ir en la dirección que Él desea que yo camine. Y si hago esto, al final de todo, yo voy a poder llegar al destino que Dios tiene para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se trata de constancia, se trata de ir paso a paso, despacio. Hey, corriendo a lo mejor me puedo lastimar. Hay muchos riesgos que existen al correr. Me puedo lastimar las rodillas. Caminar no es tanto. El riesgo es menos. Lo mismo sucede en la vida cristiana. El Señor dice, no llevamos prisa. Tú llevas prisa, yo no. Por eso dice su palabra que los molinos del Señor muelen despacio, pero muelen fino, fino, despacio, poco a poco. Por eso dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa palabra andar significa mantener el paso, significa caminar de manera ordenada, como una fila militar. ¿Se ha visto usted los militares? A veces vemos ahí videos, por ejemplo, muchos de los militares, los asiáticos, ¿no? Los chinitos, ellos caminan y bien formaditos, ¿verdad? Van al paso. Eso estaba pensando quizá el apóstol Pablo. Caminar a ese paso, al ritmo, constantes, mantenerlo. Entonces, lo que eso significa es que si yo voy a ir al paso de Dios, lo que significa es que voy a tener que esperar el tiempo de Dios también. Mientras que yo quiero correr, mientras que yo quiero que el Señor ya me conteste esa necesidad, esa petición que tengo delante de Él, yo necesito esperar el momento, porque yo sé que el Señor nunca va a llegar tarde, siempre y sencillamente el Señor necesita llegar en el momento que Él tiene preparado para mí. Necesito escuchar su voz y necesito obedecer lo que el Señor me pide. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces necesito fe. ¿Qué más? Necesito estar a un ritmo determinado, necesito ser constante y necesito ir en la misma dirección. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de caminar con Dios? Dos consecuencias que yo quisiera compartir esta mañana. Puede haber muchas, pero yo
escogí estas dos y quisiera compartirle. Número uno, lo que Enoc, la consecuencia de que Enoc haya caminado con Dios, dice su palabra, que él agradó a Dios. Hebreos 11 dice, 11:5, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios va a dar como resultado agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin caminar con Dios y no se puede caminar con Dios sin agradar a Dios. Una cosa depende de la otra. Yo no puedo caminar con el Señor sin agradarle a Él y yo no voy a poder agradarle al Señor si yo no camino con Él. Ahora, ¿en qué resultó que Enoc agradara a Dios? Bueno, dice la Biblia que Enoc no vio la muerte. Dice que desapareció. Un día el Señor se lo llevó. Cuando todos los demás, en el capítulo 5 de Génesis, dice, vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió, Enoc dice, no, un día simple y sencillamente desapareció. Enoc pudo escapar la sentencia de muerte. Alguien dijo por ahí, tanto caminaron y hablaron Dios y Enoc, que un día Dios le dijo, Enoc, hemos caminado tanto que ahora estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no vienes a casa conmigo mejor? ¿Se imagina? ¿Se imagina esa conversación? ¿Sabes qué, Enoc? Ya para qué regresar. Ya estamos más cerca de acá que de allá. Quédate conmigo. ¿Se imagina ese momento? ¿Se imagina experimentar algo así como eso? Enoc, mi hermano, es el claro ejemplo que la muerte no tiene la última palabra. Dios no creó al ser humano para morir. Dios creó al ser humano para vivir. Dios nos creó a usted y a mí no para morir, sino para vivir. Pero esa vida que el Señor creó para nosotros viene única y exclusivamente cuando usted y yo caminamos con Él. Caminar con Dios es la llave que va a permitir que se rompa esa maldición de la muerte sobre nuestra vida. Y no estamos hablando de muerte física. Todos un día, si el Señor no viene antes, vamos a morir un día acá. Estamos hablando de muerte espiritual, la muerte segunda. Estamos llamados a morir una sola vez, pero no tenemos por qué morir dos veces. De eso estamos hablando. Y la llave para romper esa maldición de la segunda muerte es caminar con Dios. Y la segunda consecuencia en la vida de Enoc y en nuestra vida al caminar con Dios es bendición. Mire, si continuamos leyendo ahí en el capítulo 5 de Génesis y después más adelante en el capítulo 6, 9, vamos a encontrar a un hombre que viene de la descendencia de Enoc. Si yo leo ahí el capítulo 5, versículos 21, ¿verdad? Donde está hablando de Enoc, dice que Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, Lamec vivió 182 años y después tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Noé era descendiente de Enoc. Génesis 6:9 me dice que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y me dice que también Noé caminó con Dios. Noé no era cualquier hombre. Lo que distinguía a Enoc era parte de lo que distinguía a Noé. Pero ¿sabe qué? Que la cosa no terminó ahí. Porque con el tiempo de Noé desciende otro hombre del que muchos hemos escuchado y se llamaba Abraham. Y con Abraham Dios confirma un pacto. Y ese pacto que él hace con Abraham es que le dice, a través de ti, a través de tu simiente, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y con el tiempo esa descendencia nos lleva a la persona por la que usted y yo estamos el día de hoy acá. Y ese es Cristo Jesús. En su misericordia, Dios lo que hace es preserva esa bendición sobre la humanidad a través del linaje de Enoc, en la persona de Noé, después en la persona de Abraham y ultimadamente y perfectamente en la persona de su Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el último punto, y con eso termino. No solamente hay condiciones para caminar con Dios, no solamente hay consecuencias de caminar con Dios. Lo mejor de todo, yo creo, y la mejor noticia de toda, es que somos invitados a caminar con Dios. El Señor nos invita a caminar con Él. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno.
¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Caminar humildemente con tu Dios. Es lo que el Señor pide. Hermano, la invitación de Dios a través de toda su palabra. Si nosotros leemos este libro, nos vamos a dar cuenta que una y otra vez el mensaje de este libro es una invitación a que usted y yo caminemos con el Señor, a poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y yo me imagino que quizá usted va a decir, bueno, pastor, yo no creo que yo vaya a poder caminar con el Señor, porque usted no sabe las cosas que yo he hecho. Usted no sabe las cosas que yo hice antes de conocerlo. Usted no sabe las cosas que sigo haciendo después de conocerlo. Y sí, la verdad es que sí. Muy probablemente yo no sé lo que usted haya hecho. Yo no sé lo que usted haya vivido. Yo no sé cómo usted esté llevando su vida. Pero lo que sí sé y lo que le puedo decir es que hoy es una buena oportunidad para caminar, para comenzar a caminar con Dios. Porque todo caminar tiene un comienzo, ¿verdad que sí? Igual, nuestro caminar con Dios. Hay un momento donde uno comienza a caminar con Dios. Yo no sé si usted notó, pero ahí Génesis 5 nos decía que Enoc comenzó a caminar con Dios después de haber engendrado a su hijo Matusalén. Enoc tenía 65 años cuando comenzó a caminar con Dios. ¿Cómo llevó Enoc su vida antes de los 65 años? No sé. La Biblia no lo dice. ¿Y sabe qué? No importa. No es importante. Lo importante es que a partir de ese momento, Enoc comenzó a caminar con Dios. Y el punto a lo que quiero llegar con esto es que sí, quizá nosotros hemos caminado en dirección opuesta al Señor, quizá no estamos caminando al ritmo del Señor, quizá he hecho muchas cosas con mi vida que no son correctas, no he tomado en cuenta al Señor, quizá me siento alejado de Él, pero ¿sabe qué? Que lo bueno de todo es que el Señor siempre da oportunidad para que podamos dar la media vuelta y podamos encontrarnos con Él para comenzar a caminar con Él. Yo no sé en qué parte del parque te encuentras tú caminando hoy. Si el Señor está acá, el Señor te da la oportunidad de que hoy puede ser un buen día para que tú des la media vuelta y digas, ¿dónde estás, Señor? Yo quiero caminar contigo. Hoy es un buen día para comenzar. ¿Qué necesito, pastor? Primero que nada, necesitamos arrepentirnos. Necesito arrepentirme de la vida que yo llevaba. Necesito arrepentirme de haber caminado lejos del Señor, de haber caminado en dirección contraria a Él, lejos de su voluntad. Necesito arrepentirme de lo que he hecho, arrepentirme de haberlo ofendido, arrepentirme de mi pecado. ¿Y sabes qué más necesitas? Una vez que uno se arrepiente, uno necesita creer, uno necesita poner su fe en el Señor. ¿Qué necesito creer? Necesito creer que Dios existe. Necesito creer que Él es quien dice que es. Y necesito creer que lo que Él dice en su palabra es verdad. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted está? Yo no sé dónde estás tú esta mañana. Yo no sé si estás caminando con el Señor o no. Pero si el día de hoy hay algo que te está haciendo sentir en tu corazón, quizá es tiempo. Quizá es necesario que llegue un cambio en mi vida. No sé lo que estoy sintiendo, pero siento como que algo me está llamando. Yo quiero decirte en primer lugar que eso que te está llamando no eres tú. No eres tú mismo. No es tu imaginación. El Señor te está llamando. Es tiempo. Hoy es el día. Hoy es una buena oportunidad. Da la vuelta. Te estoy esperando. No me he alejado de ti. Estoy tras de ti. Estoy caminando tras de ti. Te estoy persiguiendo.
No hay nada que el Señor desee más que tener una relación personal contigo. Dio su vida por ti. Tanto te ama el Señor que el Señor vino a dar su vida. Si tú estás acá el día de hoy y sientes que quizá hoy es el día que tú quisieras comenzar a caminar con el Señor, yo quisiera darte la oportunidad de hacerlo esta mañana. Yo no quisiera que te fueras de acá como llegaste. No te vayas de acá sin tomar esa decisión. No ignores lo que está sucediendo en tu corazón. Es el Espíritu Santo llamándote. Te anhela el Señor. El Señor te anhela. Su Espíritu Santo te anhela. Él quiere estar en una relación personal contigo. Quiere caminar contigo. Si tú estás acá y quisieras tomar esa decisión el día de hoy, yo quisiera que tú me indicaras, yo quisiera orar por ti, quisiera orar contigo. No hay nadie viendo, todos los ojos están cerrados. Es un momento entre tú y el Señor, nada más. No hay nadie más, eres tú y Él. Si tú quisieras tomar esa decisión el día de hoy, quisieras comenzar a caminar con el Señor, me lo indicarías levantando tu mano. Yo quiero orar contigo. ¿Hay alguien acá que quisiera comenzar a caminar con el Señor el día de hoy? Me lo indicarías levantando tu mano. Padre, yo te doy gracias. Gracias por cada persona en este lugar. Padre, que hemos escuchado tu voz, que hemos escuchado tu palabra el día de hoy. Te doy gracias por llamarnos, por buscarnos, por perseguirnos. Gracias, Padre, por no alejarte de nosotros. Gracias por no abandonarnos. Porque no es por nosotros, es por ti. Por tu gracia que nosotros podemos encontrar salvación. Padre, yo te pido en esta mañana, si hay alguien en este lugar que no te conoce aún, Padre, que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de tu palabra en ese corazón y que esa persona pueda llegar a conocerte personalmente, que pueda comenzar a caminar contigo. Padre, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús, creemos que tú viniste a esta tierra, llevaste una vida sin pecado, diferente a la mía. Viviste la vida que yo no podía vivir. Y no teniendo que hacerlo, entregaste tu vida por mí, por amor a mí, para darme la oportunidad de conocerte a ti y caminar contigo. Y yo te doy gracias por eso. Y te pido, Señor, que nadie salga de acá sin llevar esa palabra en su corazón, en su mente, Padre, que tú los persigas hasta que cada uno de nosotros nos podamos rendir a tus pies. Te doy gracias por todo, te bendigo y te alabo en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.